Sí, Mingyu. Yunyan es tu hermana. ¿Cómo pudiste ponerle aceite de chili a su desayuno? ¿Acaso intentas matarla? Realmente has ido demasiado lejos. Tú. ¿Qué intentas hacer? ¿Realmente intentas rebelarte? ¿Quién te dijo que te levantaras? Arrodíllate. ¿De qué tengo que tener miedo? ¿Qué hice mal? Tú. Faltar al respeto a tus padres y dañar a tu hermana, así es como te enseñamos desde pequeña. ¿Dónde está tu educación? Yunyan perdió a sus padres, ya es bastante lamentable. Sin embargo, tú, una y otra vez la intimidas. Mamá y papá hacen esto por tu propio bien. Date prisa y arrodíllate para disculparte. El distinguido presidente del grupo sí. Es en realidad un tonto que no sabe distinguir el bien del mal. Con razón la abuela decía a menudo que eras un inútil sin remedio. Sí, Mingyu, ¿qué estás diciendo? Dije algo malo. Crees cualquier cosa que dicen los demás. Ni siquiera te tomaste la molestia de buscar pruebas. Intentaste dañar a tu propia hija natural. No eres estúpido. Eres malvado. Tura. ¿Quién te enseñó a hablar así? ¿Dónde están tus modales? Alguna vez me creaste. No olvides que fui criada por la abuela. Tura. ¿Qué? Ahora intentas golpearme. Y ustedes también. No es solo celos, porque la abuela me dio el 30% de las acciones del grupo. Es por eso que no les soy grata. Antes, por el bien del supuesto parentesco, intenté complacerlos de diversas maneras. De verdad se creen tan nobles. Les advierto a todos, no vuelvan a provocarme. De lo contrario, haré que todos ustedes se larguen. Después de todo, esta villa me la dejó la abuela. Soy la dueña de esta casa. Si le digo a alguien que se largue, tiene que largarse. Dios mío, hace mucho tiempo escuché que la hermana es la verdadera cabeza de la familia. Sí, si la matriarca no hubiera muerto tan pronto, todos tendrían que obedecerla. No esperaba que fuera realmente cierto. Efectivamente, antes de morir en mi vida anterior, si Yunyan no me mintió, ella realmente posee un dedo de oro capaz de transmitir voces internas. Pero en esta vida, yo también puedo escucharlo. Entonces, Todos lo vieron, cierto. Esto es realmente una rebelión. Rebelión. Esta bestia. ¿Quieres rebelarte hoy? ¿Es eso? Bien. Entonces te dejaré ver. ¿Quién está al mando de esta casa hoy? Sí, Mingyu. Estás desafiando al cielo, constantemente respondiendo a tus mayores, y negándote a someterte a mi disciplina. disciplina, veo que tomas lo que acabo de decirte como una tontería. Te estamos enseñando cómo comportarte. ¿Qué es esa actitud? Si Mingyu, esta vez has ido demasiado lejos. Date prisa y arrodíllate para disculparte ante tus padres. ¿No tienes miedo de que, al hacer esto, papá te eche? Si Mingyu, estás loca. ¿Qué estás haciendo? Alguien como tú, Si Mingyu. Como eres digna de ser nuestra hija mayor de la familia, sí. Debería llamar a la policía y hacer que te arresten. Papá. Papá. Hermana, ¿cómo pudiste golpear a papá? Si de verdad estás enojada, puedes golpearme a mí en su lugar. Por favor, deja de golpear a papá. No tengo una hija como tú. Llamen a la policía, dense prisa y llamen a la policía por mí. Cariño, ¿estás bien? Te llevaré al hospital ahora mismo. No llamen a la policía. Y no vayan al hospital. Llamen a mi médico privado. Rápido, rápido. No es de extrañar que la hermana se atreviera a abofetear a su propio padre. Resulta que estaba segura de que papá no se atrevería a exponerlo. Ella es realmente despiadada. Este asunto no se puede dejar pasar de ninguna manera. Gente. El trastorno maníaco de la hija mayor ha recaído. Llamen rápido al hospital psiquiátrico. Díganles que vengan a llevársela. Impresionante. Digno del presidente, sí. De inmediato abofeteas a tu propia hija natural, con la etiqueta de enferma mental. De esta manera, no solo puedes enviarme lejos, sino también legítimamente confiscar mis acciones. Verdaderamente digno de ti, Si Changon. Tú. Papá, mamá, estoy bien. No tiene nada que ver con mi hermana. Fue un descuido de mi parte por un momento. Por favor, no culpen a mi hermana. En efecto, si los de fuera supieran que la hija de nuestra familia sí está mentalmente enferma, ¿dónde quedaría la reputación de la familia sí? De ninguna manera, se atrevió a golpear a su propio padre hoy. Mañana, podría envenenar a toda nuestra familia. Una mujer con un corazón tan cruel, no puede quedarse aquí bajo ninguna circunstancia. Hay que darle una lección. Si Mingyu no solo se atrevió a dañar a Yunyan, sino que también se atrevió a dañar a papá. Ciertamente no me atrevo a tener una hermana así, incluso si se arrodilla hoy a pedir clemencia. Absolutamente no puedo perdonarla. ¿Crees que me tienes completamente derrotada?
Tía Kim. Después de descansar unos años, ¿cómo está su salud? La molesto. Para que traiga gente a la antigua residencia. Necesito su ayuda con algunos asuntos. ¿Qué tiene que ver esto con Shiyukin? ¿Por qué le pides que venga aquí? Intentas rebelarte. Xiyukin es una mujer del bajo mundo. ¿Por qué la estás buscando? La tía Kim estuvo con la abuela, una anciana que ayudó a establecer el negocio familiar, y es el cimiento que la abuela me dejó. Ahora todos ustedes permiten que una hija adoptiva me pase por encima. Debería quedarme de brazos cruzados. Vámonos. Acompáñame a ver a la señorita. The film was translated and narrated by M Media. Señorita, Shiyukin, has traído a tanta gente a mi casa. ¿Qué es lo que pretendes? la señorita me ha llamado. Yo, que ya tengo un pie en la tumba, naturalmente debo venir. Sin embargo, me gustaría saber ahora. ¿Qué ciego insensato se atreve a venir aquí, a intimidar a mi señorita? Tía Kim malinterpreta la situación. Hoy sí Mingyu es cruel y despiadada. Realmente se atrevió a dañar a su hermana y golpear a su propio padre. No se me permite disciplinarla. Disciplinar a mi señorita. ¿Acaso eres digno de ello? Yo, aunque ahora soy la presidenta del grupo, sí. Pero Shiyukin controla mucha influencia en los sectores grises. Si realmente nos enfrentamos directamente, puede que no sea capaz de manejarlo. En esta familia, efectivamente, la hermana mayor tiene la última palabra. Tía Kim, sírvale un poco de aceite de chili. Ciro. ¿Tú, qué vas a hacer? Sí, Mingyu, estás loca. No dijo Siyunyan. Que puse aceite de chili en su desayuno, causándole una reacción alérgica. Entonces no debería hacer que esa afirmación sea cierta para ella. ¿Te atreves? ¿Qué hay que yo no me atreva a hacer? ¿Quién se atreva a provocarme? Haré que paguen el precio. Aliméntala a la fuerza. Tura. ¿Qué estás haciendo? Yunyan, mamá, papá, las alergias pueden matar a la gente. Tengo miedo. Realmente no inculpé a mi hermana. ¿Cómo puede ser la hermana tan excesiva? No será solo porque ve que mamá, papá y mis hermanos me prefieren a mí. ¿Cómo pudo realmente querer matarme? Dios, ¿qué debo hacer? Nunca volveré a ver a mamá, papá y a mis hermanos. Si Mingyu, bestia inmunda, ¿cómo te atreves a lastimar a Yunyan? Ya no te considero mi hija. ¿Quieres destruir a nuestra familia? Basta. Si Yunyan también es tu hermana. ¿Cómo puedes tratarla así? Estás yendo demasiado lejos. Si no te detienes ahora, no nos culpes por abandonarte. Si hubiera escuchado decir esto en mi vida pasada, probablemente me habría destrozado el corazón hace mucho tiempo. Pero ahora, estas personas ante mis ojos no son más que insignificantes bufones. Si Yunyan, te lo buscaste tú misma. Yunyan. Yunyan. Yunyan, Mingyu, ¿cómo pudiste tratar a Yunyan así? Es tu hermana. Yunyan, ¿cómo estás? Rápido, llévenla al hospital. Miren a su preciada hija. Miren el estado en el que ha quedado tras ser herida. Si no la llevan al hospital pronto, podría terminar recuperándose. Mamá y papá. Mis hermanos, por favor, no se preocupen. Estoy bien. Hermana tiene razón. No tuve una reacción alérgica. Me siento fatal. Si papá y mamá supieran lo mal que me siento, definitivamente culparían a hermana. Debo soportarlo. Absolutamente debo soportarlo. ¿Por qué sigues ahí parada? Date prisa y llévala al hospital. Sí, Mingyu. Recuerda bien mis palabras. Absolutamente no te dejaré escapar. Bien. De hecho, me gustaría ver, frente a la tía Kim, ¿qué pueden hacerme tú y tu hija adoptiva? Déjenlas ir. Esta sí Yunyan. Tiene bastantes secretos. Si la mato demasiado pronto, no tendría sentido. De todos modos, ahora que yo puedo escuchar su voz interior, la enemiga está al descubierto y yo estoy en las sombras. Desgastarla lentamente es la única forma en que esto será interesante. Presidente sí, señora sí. Van a salir por su propio pie. O tendré que pedirle a alguien que los eche. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Acabo de decirlo. ¿Quién se atreva a provocarme? Lo expulsaré. ¿Creen que estoy bromeando? Si no los expulso ahora, estaré esperando a que su querida hija adoptiva regrese y me inculpe de vez en cuando. D y S para T es
Si Yunyan es muy sensata. ¿Cómo iba a hacer algo así? Está claro que eres tú, quien siente envidia de Si Yunyan, apuntándola y difamándola. ¿Acaso crees que nosotros somos ciegos? Ciega, hasta un tigre feroz evita comerse a sus cachorros. Son simplemente inhumanos. Si Mingyu ha sido demasiado lejos. ¿Cómo te atreves a hablarle así a papá? Aunque la abuela te haya dado la villa. No eres la verdadera señora de la familia, sí. ¿Qué derecho tienes a echarnos de la villa? Somos tus padres. Si te atreves a seguir actuando como una loca, llamaremos a la policía. Me niego a creer que la tía Kim todavía pueda ejercer un poder absoluto. Entonces, adelante, intenten llamar a la policía. Soy el presidente del grupo, sí. Sí. Otros se enteran de que mi propia hija biológica me expulsó. Sería mejor que llamar a la policía. Armemos un escándalo. Si no quieren irse, también está bien. De cualquier forma, dentro de un año, cuando sea mi 20º cumpleaños, y tome posesión de las acciones que dejó la abuela, cortaremos todo vínculo. Antes de eso, espero que no me provoquen. De lo contrario, no me importará golpearlos de nuevo. Malnacida. Yo, Tía Kim, traiga gente para que resida aquí y se encarguen de la seguridad de la villa. Sin mi orden. Nadie tiene permitido subir al piso de arriba. Sí, señorita. ¿Qué debemos hacer? Esta Si Mingyu. ¿Cómo se volvió tan diferente a como era antes? Mi ropa. Mi ropa. Mi bolso. hija desnaturalizada. ¿Cómo pude haber dado a luz a una hija desnaturalizada como tú? Yo, Papá, Esposo. Esposo. papá, Las pastillas de acción rápida para el corazón. Las pastillas de acción rápida para el corazón. papá. Si Mingyu realmente ha ido demasiado lejos esta vez. De verdad piensa, echarnos. El hermano mayor tiene razón. Si Mingyu está verdaderamente loca. Está completamente desquiciada. No se preocupen. Si Mingyu habla con dureza pero tiene un corazón blando. Ya ha hecho berrinches antes. Mientras la mimemos un poco, obedecerá sumisamente como un perro. En el peor de los casos, solo fingiremos que nos importa por un momento. tu madre tiene razón. ¿Cómo pueden los miembros de una familia guardar rencor de un día para otro? Si la tratas un poco mejor, escuchará obedientemente como antes. Espera a que cumpla los 20. Todavía quiero que ella comparta algunas de sus acciones con Si Yunyan. Su comportamiento estos últimos días no es solo para llamar nuestra atención. Cuando llegue el momento, la regañaremos menos. Y volverá corriendo felizmente. Mingyu ha ido demasiado lejos esta vez. Está intentando matar a Yunyan. Y cortar los lazos. Esa chica. ¿Cómo se atreve a cortar los lazos? The Como film was mucho, translated es solo para and llamar nuestra narrated by atención. M-Media. ¿Cómo está Yunyan? Vayamos todos a ver a Yunyan primero. Esa Si Mingyu está simplemente loca. Sabía claramente que Yunyan era alérgica, y aún así le dio tanto aceite de chili. No sé en qué estado se encontrará Yunyan ahora. Corramos a la sala de emergencias para comprobarlo. Sí, date prisa. Sí, apúrense. Vamos a ver a Si Yunyan primero. Vamos a verla. Vuelve y ajusta cuentas con ella más tarde. Vámonos. Hospital. Doctor, mi hija tiene una alergia grave al chili. Doctor Ki. Esta vez ingirió accidentalmente una gran cantidad de aceite de chili. Sigue bajo reanimación. Presidente, sí, por favor, no se preocupe. La señorita Yunyan no es alérgica en absoluto. Doctor Ki, debe estar bromeando, ¿verdad? Ya hemos realizado un examen detallado. La señorita Si Yunyan, de hecho, no es alérgica. Solo se ahogó con el chili. Sin embargo, presidente, sí. A la señorita Yunyan, que le guste la comida picante no es algo malo. Pero comer tanto chili de una vez, aún podría dañar su cuerpo. Todavía necesita ejercitar la moderación en el futuro. Podría ser que lo que dijo Mingyu fuera cierto. Yunyan realmente nos estaba engañando. Papá, mamá. ¿Por qué están aquí? Estoy bien. No necesitan preocuparse por mí. Papá, mamá. Lo siento. Fue mi error. No soy alérgica al aceite de chile. Por favor, no culpen a mi hermana. Todo es mi culpa. Podría ser que esta vez, realmente hayamos tratado injustamente a Mingyu.
Sí, Junyan. Durante este periodo, estuviste fingiendo una enfermedad. Es posible que realmente hayas inculpado a tu hermana. Papá, mamá. Yo no fui a... The film ¿Qué was debo hacer? translated Esta vez and papá y mamá narrated by deben M. haber Media. malinterpretado que deliberadamente inculpé a mi hermana. Pero no sé. ¿Qué pasó? ¿Acaso no soy alérgica al aceite de chile? ¿Habré comido otra cosa por error? Realmente no puedo explicar esto claramente ahora. Hija mía. No te preocupes. Mamá y papá definitivamente te creen. Todo es un malentendido. En el futuro, no debes ser tan descuidada otra vez. Así es. Papá cree que ciertamente no lo hiciste a propósito. Dios mío. Papá y mamá realmente me creen. Unos padres tan buenos. Solo ella dejaría de valorarlos. No. Debo persuadirla adecuadamente, para que no haga enojar a papá y mamá. Ya que estás bien. Entonces vuelve a casa y come con mamá y papá. Así es. Ya que el asunto ha quedado aclarado. Vayamos a casa a comer. Al día siguiente en la escuela. Yeshiya, la heredera de la familia Ye. Junyan. Te sientes mal. Si Mingyu te volvió a molestar. Si algo sucede, dinos. No te guardes nada dentro, bajo ninguna circunstancia. Así es. Si esa mujer se atreve a causarte problemas de nuevo, nos enfrentaremos a ella por ti. Por favor, no digas eso. ¿Cómo podría hermana acosarme? Ella es bastante buena conmigo. Hermana y yo somos familia al fin y al cabo. No importa cuánto me acose, debo soportarlo. De lo contrario, si arruino la reputación de la familia así, ¿cómo puedo pagarle a papá y mamá por haberme adoptado? De hecho, sigue siendo lo mismo que en la vida anterior. Estos idiotas como los Ye, tan pronto como si Junyan los incita casualmente con unas pocas palabras, se vuelven ciegos de vista y corazón, apuntándome por todas partes, incluso tratando de intimidarme. Junyan, no le tengas miedo. Desde que la matriarca sí falleció, ¿quién se preocupa todavía por ella? Así es, ahora la CEO sí y la señora sí. Te adoran más que a nadie. Por favor, no hables a la ligera. Hermana es la hija biológica de la familia sí. Ayer cuando hermana estaba en casa, causando una escena tan feroz, incluso se atrevió a golpear a su propio padre. Todavía necesito encontrar una forma de persuadir a papá y mamá. De lo contrario, si realmente cortan lazos con hermana, ¿qué pasará entonces? Parece que, si Mingyu y la familia sí están a punto de romper completamente, esta mujer, Si Mingyu, confiaba anteriormente en el hecho de que era la hija mayor de la familia Sí, y a menudo alardeaba de su poder sobre nosotros. Ahora las cosas están bien, está a punto de ser echada de la casa. ¿Qué diferencia hay entre esto y un perro callejero? Y todavía se atrevió a molestar a Junyan. Verdaderamente absurdo. Exactamente, hermana Silla. Vámonos. Démosle una lección. Ayudemos a Junyan a desahogar su frustración. Sí, Mingyu. Toda mi vida. No me has menospreciado siempre. Escuché que los padres de la familia si ya no te quieren. Intenta ser arrogante de nuevo. Déjame ver. Recojan mis cosas. Sí, Mingyu, todavía piensas que eres la señorita de la familia sí. Ahora, los padres de la familia si ya no te quieren. Frente a mí, no eres nada. Lárguense. De lo contrario, la familia ya no podrá protegerlos. Maldita. Me gustaría ver cómo la familia Ye no puede protegerme. Realmente te atreviste a golpearme. Estás buscando la muerte. Rodéenla. Hermana Silla, no seas así. Tú y hermana son amigas de la infancia. Si tienes algo que decir, dilo con amabilidad. Hermana, tú también. Si tienes un problema conmigo, solo golpéame. ¿Por qué golpear a hermana Silla? Junyan, no interfieras. Hoy absolutamente debo darle una lección. Realmente te atreviste a golpearme de nuevo. Tura. Te golpeo, maldita. ¿Acaso necesito elegir un día para hacerlo?
Te golpearé cuando me plazca. Llamen a la policía. Llamen a la policía por mí. Hagan que vaya a la cárcel. Es solo una herida superficial insignificante, y pretendes que vaya a la cárcel por eso. Yeshiya, al menos eres estudiante universitaria. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? Además, esto es legítima defensa. Si te atreves, adelante, llama a la policía. Alguien te incita con unas pocas palabras, y tú saltas obedientemente para convertirte en su arma. Eso es verdaderamente ridículo. Tura, También, alguien te instiga con un par de frases, y tú te dejas usar obedientemente como su pistola. Te ha abofeteado hasta dejarte la cara hinchada. Pero ellos están perfectamente. La familia ya dio a luz a una mujer como tú. ¡Qué desgracia para la familia! hermana Silla. Yo no. Ya te dije que no provoques a hermana. Ella es despiadada y cruel. Me asustó mucho hace un momento. Si Mingyu, deja de sembrar discordia aquí. Incluso si no llamamos a la policía por haberme golpeado hoy, mi familia ya absolutamente no tolerará esto. Solo espera. Entonces quiero ver. ¿Cómo vas a lograr que me someta obedientemente? ¿Qué? Todavía desafiante. Si te sientes desafiante, entonces llama a tus ancianos de la familia Yaki. Si Mingyu, ¿cómo te atreves a hablarle así a la hermana Silla? Estaba concentrada en lidiar con Yeshiya hace un momento, y me olvidé de ocuparme de todos ustedes. ¿Qué? ¿Acaso no protegen todos ferozmente a Si Yunyan? Mientras el profesor no ha llegado. Vengan contra mí todos juntos. The film was translated Hermana, and ¿qué intentas narrated hacer? by M-Media. Hermana definitivamente me va a golpear de nuevo. ¿Qué debo hacer? Alguien, por favor, ayúdeme. No me llames hermana. No tengo una hermana como tú. En casa y en la escuela. Secretamente. Incitaste a otros a meterse conmigo. Y luego quieres esconderte detrás. Y hacerte la tonta. Hermana, yo no. Si lo hiciste o no, no depende de ti decidirlo. Depende de mí. Basta. Si Mingyu. Mujer despreciable, ¿qué es exactamente lo que pretendes hacer? Lin Mingai, el prometido de Si Mingyu. Si Mingyu. Es así como te ha educado la matriarca. Hermanas haciéndose daño y acosando a sus compañeros. Realmente tienes un corazón malvado. Hermano Mingai. Ayúdame. Me preguntaba quién sería. Resulta que es el joven maestro Lin del grupo Jingjian. Lin Mingai. Mi prometido. Que creció conmigo desde la infancia. En mi vida anterior. Después de que Lin Mingai conociera a Si Yunyan, unas pocas palabras de sus pensamientos internos lo convirtieron fácilmente en un adulador. Él me sometió a todo tipo de humillaciones, y fue parcialmente responsable de mi muerte, en esta vida. Absolutamente no lo dejaré ir. Si Mingyu. ¿Por qué no sueltas a Yunyan de una vez? ¿Qué eres tú? ¿Acaso tienes autoridad para decirme qué hacer? Si Mingyu. Si te atreves a ponerle un dedo encima a Yunyan de nuevo, ¿crees acaso que voy a ignorarte el resto de mi vida? ¿No sería eso una doble felicidad? ¿Qué has dicho? Si Yunyan. Originalmente hoy. Solo planeaba bofetearte 2 veces. Pero ya que Lin Mingai dijo eso, debo cumplir su deseo. Hermano Mingai. Ayúdame rápido, ayúdame. Si Mingyu. Te has pasado de la raya. ¿Crees que voy a anunciar ahora mismo que nuestro contrato matrimonial queda anulado? Eso es aún mejor, gracias. The film was translated and narrated by Esto. M-Media. ¿Cómo te atreves? Antes, cada vez que mencionaba el compromiso, accedías a todo lo que te pedía. Así es. Así que, cuando dijiste que cancelara el compromiso, no me negué, ¿verdad? Espero que puedas cumplir tu palabra. Si Mingyu, estás loca de ahí tan de inmediato. Profesor Lee. Buenos días, profesor Lee. Si Mingyu. ¿Por qué eres tan violenta con una compañera? Voy a llamar a la policía ahora mismo para que te detengan. No podemos llamar a la policía, maestra. Ya he notificado a los ancianos de la familia. Sí, esto es un escándalo para la escuela. No se puede llamar a la policía. Rápido, llevad primero a Si Yunyan a la enfermería para que la traten. Si Mingyu, ya que este incidente ha causado tal alboroto hoy, definitivamente te haré pagar el precio. Solo con tu familia Ye. Si Mingyu. Ya he informado al tío Si.
y a mis padres para que vengan. Hoy debemos discutir este asunto del compromiso contigo. No te dejaremos escapar fácilmente. Se ha reunido una buena multitud, pero solo confiando en esta chusma para enfrentarme. En tu próxima vida. La oficina del director. Papá, ella es la que me golpeó. Junyan. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a tu cara? Dios mío. ¿Quién hizo esto? ¿Quién te golpeó así? Mamá, estoy bien. No te preocupes, tampoco tiene nada que ver con hermana. Me duele muchísimo, pero no puedo decirlo. ¿Cómo ha podido la hermana pegarme así? Solo lo hago por su propio bien. Maldita, ¿cómo te atreves a golpear a mi hija? Señora, sí. Piénselo bien antes de destrozar algo. Me gusta devolver golpe por golpe. Ojo por ojo. Ayer la CEO sí fue abofeteada por mí. ¿No crees que eres especial, verdad? Sí, Mingyu. Soy tu madre natural. ¿Qué eres? ¿Quieres golpearme a mí también? Solo eres una madre natural. ¿Cómo me trataste antes? Lo olvidaste. Tura, Después de que sea adulta, romperemos relaciones. Señora, sí, lo ha olvidado. Esta señorita a su lado es su hija. mamá. Por favor, no te enfades con la hermana. Todo es culpa mía. Eso no es asunto tuyo. Todo es culpa de esta miserable. Suficiente. Sus asuntos familiares. Pueden hablar de ello cuando lleguen a casa. Ahora solo quiero saber. ¿Por qué han golpeado a mi hija? Jackie Aljan, el jefe de la familia Yi. Sí, Mingyu. Tú y Mingue sois novios de la infancia. Lin Wansan, el jefe de la familia Lin. Habéis estado comprometidos desde pequeños. Anunciaste públicamente que querías romper el compromiso con él. ¿Qué quieres decir con eso? Ya que ambas quieren saber, ¿qué sucedió? ¿Por qué no echamos un vistazo a las grabaciones de seguridad del aula? Así es. Lo que ocurrió. Quedó registrado por las cámaras de seguridad. Veamos primero la grabación. Miserable. Quiero ver. ¿Cómo es que la familia Ye no puede protegerme? The film was translated and narrated Sí, by Mingyu. M Media. Mujer despreciable. ¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer? Esto. Sí, Mingyu. ¿Cómo pude haber dado a luz a una criatura tan malvada como tú? Incluso golpeaste a tu hermana. Simplemente no eres humana. Director Liu, expúlsala de inmediato. Esto. Director Liu. Hace mucho que escuché que la familia sí es peculiar, queriendo más a la hija adoptiva que a la propia. Wan Lin insultó a su hija en público, solo para desahogar la ira en favor de su hija adoptiva. Incluso un idiota no haría algo así, ¿verdad? Ya que la señora Sí, la madre natural de Simingyu, ha sugerido que Simingyu deje la escuela. Entonces no diré nada más. Mi hija Ye-Shiya, aunque tomó la iniciativa de provocar, tiene un poco de culpa, pero ha sido golpeada de esta manera. Sus sentimientos y su rostro no están nada bien. Así que, mientras Mingyu deje la escuela, entonces el asunto de hoy, podemos dejarlo atrás. Sí. Varios niños han causado un alboroto tan grande. Alguien debe pagar el precio. De lo contrario, no aprenderán la lección, ¿verdad? Bien. Ya que el asunto se ha resuelto así. Entonces yo. No. Han terminado todas de hablar. Si han terminado, entonces es mi turno de hablar. Sí, Mingyu, ¿qué más tienes que decir? Tura, Decir que eres una descarada. Todo el asunto. No tiene absolutamente nada que ver con su familia Lin. Fue su hijo quien insistió en usar el compromiso para amenazarme. Ojalá cumpla su palabra. Siguen quejándose y lamentándose aquí, exigiendo que pague un precio. Desagradecida. Sí, Mingyu, te has pasado de la raya. En aquel entonces. Si mi abuela no te hubiera ascendido, todavía estarías cargando pesados bultos en la obra de construcción, después de ser presidente durante unos años. Has olvidado tu propio lugar. Sí. Si no fuera por el ascenso de la matriarca en aquel entonces. Quizás en esta vida, nunca habría llegado a nada. Esta bondad, yo, Lin, no me atrevo a olvidarla. Sin embargo, si Mingyu frente a tanta gente, insultar a un mayor, ¿no es eso pasarse de la raya? Demasiado lejos. Puedo ir aún más lejos. Lin Wansan. Toda tu sociedad está ahora en mis manos. ¿Quieres que te envíe adentro? Entonces puedes intentarlo. Si Mingyu, estás loca.
¿Te atreves a ponerle una mano encima a mi padre? ¿Yo? Cállate. La señorita Mingyu tiene razón en darnos una lección. Somos nosotros quienes no entendemos las normas. Le pedimos disculpas a la señorita Mingyu. Con respecto a este asunto de hoy, nuestra familia Lin ya no intervendrá más. ¿Por qué? Ella acosó a Yunyan. ¿Acaso eso significa que puede salir impune? ¿Por qué deberíamos disculparnos con ella? Dense prisa y díganle a la escuela que la expulse. Cállate. Señorita Mingyu, este hijo mío no está bien de la cabeza. Le pido disculpas en su nombre. Olvida la disculpa. Sin embargo, él tiene razón. El compromiso queda cancelado. Tú. ¿Tienes alguna objeción? No. Nuestra familia Lin no es digna de usted. Seguiremos todas las instrucciones de la señorita Mingyu. Esta sí Mingyu definitivamente no es una estudiante universitaria común. La familia sí ha dado a luz a una mujer fénix, en comparación con la matriarca de antaño. Ella es igual, si no es que mejor. Qué lástima. Algunos confunden los ojos de pez con perlas. No valoran a la mujer fénix. Y, en cambio, aprecian a la hija de un chofer. Es realmente extraño. Esta sí Mingyu. Como se atreve a golpear al presidente Lin. Y el presidente Lin tiene que tragarse su ira. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? La familia Lin no intervendrá. Pero mi familia Ye no dejará pasar esto tan fácilmente. Sí Mingyu. Has herido a mi hija. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Cómo resolverlo? Considérate desafortunado. Considérate ciego. Supongo que los miembros de tu familia Ye son demasiado tontos, corriendo con ansias para ser usados como peones. Considéralo mi bondad al educar a tus descendientes por ti. ¿Qué te parece? ¿Estás satisfecho con esta respuesta? Tú. Si Mingyu, estás loca. Mi padre es el presidente de la Cámara de Comercio de Jiangzhou. Incluso el patriarca de tu familia sí debe mostrarnos cierto respeto. ¿Por qué eres tan arrogante? Bien. Las señoritas y tiene una lengua muy afilada. Nuestra familia Ye debería incluso agradecerle por la bondad de educar a mi hija. En el futuro, ciertamente, compensaremos su gran bondad y virtud. Presidente Ye, si quiere lidiar con esta mujer, no busque a la persona equivocada. Ayer, esta miserable estaba en casa, cometiendo el acto atroz de golpear a su propio padre natural. Ahora, nuestra familia sí y ella no tenemos ninguna relación en absoluto. Hace un momento llamabas madre biológica repetidamente, y ahora ya no hay ninguna relación. Debes asumir las consecuencias de los problemas que tú misma causaste. Golpeaste a Yunyan de esta manera. Incluso si el presidente Ye no sigue adelante con el asunto, yo definitivamente lo llevaré hasta el final. La señora sí es realmente razonable. Respecto al asunto de hoy, solo buscaré problemas con Si Mingyu. Absolutamente no involucraré a la familia Si. Si Mingyu, te has atrevido a pegarme. Esta vez, veré cómo acabas. Presidente Ye, ¿sabes por qué yo golpeé a Yeshiya, pero no toqué a Lin Mingai? Porque estás cortejando a la muerte. Te equivocas. Porque a mis ojos, la familia Ye es más fácil de manejar que el grupo Jinjiang. Y yo, personalmente, prefiero meterme con los débiles. Debería llamarte ignorante. O debería llamarte necia. Señorita Mingyu, está sobreestimando a nuestro grupo Jinjiang. No podemos compararnos con la familia Ye. La razón por la que la familia Ye puede actuar tan agresivamente en Jiangzhou no es simplemente porque dependen de Ye Jialyan y su cargo como presidente de la Cámara de Comercio de Jiangzhou. Pero sí, este puesto de presidente desaparece. ¿Qué valor tiene tu familia Ye? Si Mingyu, ¿qué tonterías estás diciendo? Si Mingyu, te advierto. Deja de decir tonterías aquí. Recientemente, presidente Ye, con el asunto de la reelección del presidente de la Cámara de Comercio, no has estado ocupado corriendo de un lado a otro. Tú. He oído que buscar contactos incluso te llevó a la capital. Qué lástima. El puesto ha sido decidido internamente por los superiores hace mucho tiempo. Solo el presidente Ye, oh, no, quien ahora debería ser llamado patriarca de la familia Ye, se mantiene en la oscuridad. Y todavía sigue actuando de manera arrogante aquí. Que podría saber una estudiante universitaria como tú. Calculando el tiempo, la notificación ya debería haber sido emitida. Cuando el nuevo funcionario tome posesión, implementará nuevas políticas estrictas. Adivina si esos fuegos te quemarán a ti. Si no lo crees, solo espera y verás. Imposible, absolutamente imposible. Si no me crees, llama a la persona que tienes detrás y pregunta. Esto. Si quieres que llame, llamaré. Esto.
Anciano Su, yo. Chou Ye. Tu posición en Jiangzhou. Ni siquiera yo puedo protegerla más. No me contactes de nuevo. Papá, ¿estás bien? Si Mingyu, ¿qué hiciste? Cállate. ¿Cómo pudo Si Mingyu saber este tipo de noticias? Podría ser que hay algún pez gordo detrás de ella. Alguien a quien no puedo alcanzar. Esto no puede ser. No debo ofenderla bajo ninguna circunstancia. Señorita Mingyu, le pido disculpas con respecto al asunto de hoy. Mi hija se lo buscó ella misma. Espero que no se lo tome a mal. Le pido disculpas en nombre de la familia Ye. Papá, ¿por qué te disculpas con esta mujer? Claramente fue ella quien me golpeó. Cállate. The film was translated and Arrodíllate y narrated discúlpate by ante la señorita M. Sí. Media. Papá, ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué te golpeé? Por unas cuantas palabras instigadoras de otros. Te ofreciste ansiosamente a ser utilizada como su peón. Has deshonrado por completo a la familia Ye. Arrodíllate. Papá, ¿qué dijiste? ¿Por qué debería disculparme con ella? Tú, ¿vas a arrodillarte o no? Lo siento. Si Yunyan. Hubo un tiempo en el que solo necesitabas hacerte la víctima y usar tu transmisión de voz mental para inculparme, y yo sería despreciada y maldecida por todos, cayendo en una lucha interna y un dolor interminables. De ahora en adelante, ese truco tuyo ya no funcionará conmigo. La hermana mayor da mucho miedo. Ni siquiera los dos tíos pudieron contenerla. Mamá tampoco podrá controlar a la hermana mayor. ¿Cómo voy a poder seguir en el colegio después de esto? Realmente no quiero que me peguen todos los días. ¿Qué voy a hacer? Tarde o temprano me matarán a golpes. Bien. Eres toda una joyita, miserable. Déjame decirte algo. Incluso si la familia Ye y la familia Lin deciden no seguir adelante con el asunto hoy, yo absolutamente no dejaré pasar esto. Hoy, tú debes retirarte de la escuela. Yunyan es tan inocente y bondadosa. ¿Cómo puede soportar el acoso y los golpes como los tuyos? Director Liu, expúlsala de inmediato. Esto. El presidente Lin y el presidente Ye ya han decidido no pedir cuentas sobre este asunto. Señora Sí, ustedes son una familia. ¿Qué tal si sobre este asunto vuelven y lo discuten entre ustedes, ya sea que se traslade o que se retire de la escuela? Solo infórmeme una vez que lo hayan decidido. ¿Discutir qué? Expúlsala de inmediato, ahora mismo. Te lo digo, si no la expulsas, me quejaré de ti ante la junta directiva. Señora Sí, incluso si se queja ante la junta directiva, la escuela no puede simplemente expulsar a un estudiante. Sin embargo, ya que usted es la madre del estudiante, puede hacer que una de sus hijas se traslade, se retire o pida una licencia de ausencia. Bien. Entonces, que si Mingyu se transfiera a un instituto técnico. Mamá, no puedes hacer esto. El rendimiento académico de la hermana mayor es excelente. Es la mejor estudiante de la Universidad de Jiangzhou. ¿Cómo puedes hacer que abandone el colegio? ¿No es eso arruinar su futuro? Por favor, no hagas esto. Te lo ruego. Yunyan, eres demasiado bondadosa. No te preocupes por eso. Hoy debo defenderte. Nuestra familia sí, ciertamente no tiene a este tipo de persona que desafía la disciplina. Mamá, no puedes. Si el futuro de mi hermana se arruina, mi conciencia no estará tranquila. ¿Acaso Wang Lin ha perdido la cabeza? Por el bien de la hija de un conductor, está obligando a su propia hija a trasladarse de escuela. Es que Wang Lin tiene muerte cerebral. Basta. ¿Para quién están montando este teatro ustedes dos? Turat, si Mingyu, has ido demasiado lejos. Hoy debes transferirte a un instituto técnico. Ve a recibir algo de entrenamiento adecuado. Señora Sí, no solo no me retiraré de la escuela hoy, sino que tampoco pagaré ningún precio. Además, haré que tu hija, Si Yunyan, se disculpe públicamente conmigo. ¿Me crees? Si Mingyu, estás loca. ¿Quién te crees que eres? Director Liu escuchó mi petición. Solo sígala. ¿Yo? Sí, Mingyu. La escuela tiene sus propias reglas. Hoy golpeaste a alguien. Ya es bastante bueno que no estén tomando represalias contra ti. ¿Cómo puedes seguir planteando tal exigencia? Usted estará de acuerdo. Deja de soñar.
¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podría Sim Min-hyo saber sobre este asunto? Si ella lo dice en voz alta, entonces estoy acabada. Puede encargarse de esto ahora. Sí, señora, sí. Si la propia estudiante no está de acuerdo, ella no puede trasladarse, pedir una licencia de ausencia, ni retirarse de la escuela. Si Junyan, mientras estaba en la escuela, provocó primero a una compañera de clase, violando gravemente las reglas y la disciplina escolar. Ella debe ser disciplinada. Disciplina. Imposible. Director Liu. Estás loco. ¿Acaso no conoces las consecuencias de ofender a nuestra familia? Sí, quiero que inmediatamente, ahora mismo, te retractes de todo lo que acabas de decir. De lo contrario, no habré terminado contigo. Tras la deliberación y decisión de la escuela, Sim Min-hyo no tiene la culpa por este incidente malintencionado. Si Junyan asume la responsabilidad principal, la escuela le impondrá una amonestación grave. También deberá presentar un acto de contrición pública de 10.000 caracteres y disculparse públicamente con la estudiante Sim Min-hyo. En la transmisión escolar, Tura. Señora, sí, escuchó eso. Haga que su hija cumpla. De lo contrario, si la expulsan, su familia y quedará totalmente deshonrada. ¿Por qué pasa esto? Claramente no he hecho nada malo. ¿Por qué debería disculparme? ¿Acaso mi hermana tiene que pisotear mi dignidad hasta hundirla en el suelo? ¿Cómo se supone que viviré después de esto? Más me valdría buscar un edificio y saltar. Sim Min-hyo, ¿cómo pude haber dado a luz a una hija tan indigna como tú? Junyan es tu hermana menor. ¿Cómo pudiste tratarla así? Junyan, no tengas miedo. Mamá te protegerá. Mamá, te creo. Director Liu, no estoy de acuerdo con la decisión disciplinaria que acaba de tomar. Si continúa así, llamaré a la policía. adelante. Llamar a la policía es solo sobre un altercado entre compañeros. ¿Cómo se deba manejar? Finalmente sigue teniendo que ser decidido por la escuela. Tura. Tura. Ve a hablar con el director. No castigues a Junyan. Y no la obligues a redactar ninguna carta de disculpa. Y no la obligues a disculparse. Me estás hablando a mí. Así es. Solo necesitas hacer lo que te digo. Puedo hacerlo más tarde. Lárgate. No eres digna de hablarme. Tura. Mamá. Hermana. ¿Cómo has podido pegarle a mamá? Puedes hablar de mí. Pero no puedes hablar de mamá. Sim Min-hyo. ¿Cómo te has convertido en alguien así? ¿Te atreves a levantarle la mano a tu propia madre natural? ¿Acaso eres humana? Claramente son un grupo de personas que no tienen principios. Y aún así todavía piensan en coaccionarme al final. Director Liu, puedo fingir que no sé nada. Pero si Junyan debe recibir un castigo. Escribir una autocrítica y disculparse públicamente. Por favor, esté tranquila, estudiante Min-hyo. Nuestra escuela no tolerará absolutamente el mal ni consentirá actos indebidos. Tura. La familia sí está a punto de producir un verdadero fénix. Qué lástima que algunos confundan ojos de pez con perlas. No cuidan a su hija natural, sino que cuidan a una inútil hija adoptiva. Verdaderamente extraño. De verdad hice algo malo. Papá. De hecho, invertí en farmacéutica Tencent. Pero no te preocupes. Según la información que recibí, su viuda, Lucila, es una persona capaz. Después de que ella tome el control del grupo, reorganizará farmacéutica Tencent. El precio de la acción subirá definitivamente entonces. Si compramos a bajo precio ahora, podemos, en cambio, obtener una gran ganancia. Lin Wan, ahora eres la CEO de la empresa. Debes entender cómo establecer prioridades al dirigir negocios. Sim Min-hyo, ¿de qué te ríes? Farmacéutica Tencent es una empresa muy grande. ¿Qué sabrás tú? Siempre siendo sarcástica y pasivo-agresiva. Lin Yuan. ¿Cómo le hablas a tu hermana? Eres el hermano mayor. Debes actuar como tal. Debes aprender a cuidar de tu hermana. ¿Dónde estabas antes? Vienes solo ahora a enseñarle a tu hijo. ¿No será que te ha dado un ataque de migraña y te has dado cuenta de mi importancia? Una sinceridad tardía no vale nada. Deja de montar un numerito frente a mí. Sim Min-hyo, ¿cómo le hablas a mamá? Tú tampoco eres mejor. Eres un bueno para nada. Aquí conmigo, fingiendo ser un genio de las inversiones. Te estoy esperando, para el día en que dilapides la fortuna de la familia así. Cuando llegue ese momento, lanzaré fuegos artificiales en la puerta para celebrarlo. Tura. Estás desafiando al cielo. Sim Min-hyo. ¿Cómo pude haber dado a luz a una hija tan rebelde como tú? ¿Cómo está la situación? ¿Cuánto ha subido exactamente farmacéutica Tencent? CEO. El precio de las acciones de farmacéutica Tencent ha vuelto a tocar el límite inferior. ¿Cómo es eso posible?
¿Acaso no? Entramos ya a comprar a bajo precio. Farmacéutica Tencent debería haber alcanzado el límite al alza. Solo han pasado unos días, y ya he perdido 700 u 800 millones. ¿Qué está haciendo el departamento de marketing? ¿Qué pasa con el departamento de inversiones y el departamento de finanzas? El informe de evaluación de viabilidad. Lo han traído. CEO, la señora Luxilai, acaba de aprobar una resolución del Consejo de Administración para ejercer como actual presidenta de Farmacéutica Tencent, pero el efecto estímulo en el mercado fue extremadamente débil. Es más, también hay rumores de que Farmacéutica Tencent evadió impuestos, incurrió en contabilidad fraudulenta y tuvo problemas como una calidad de medicamentos deficiente. Por lo tanto, Resumiendo, esta farmacéutica Tencent es solo un desastre. Con razón Li Ten quiso suicidarse saltando de un edificio. ¿Cuál es la opinión de su departamento de inversiones? o aumentamos la inversión y adquirimos por completo a Farmacéutica Tencent, pero esto es casi imposible. El departamento de inversiones cree que el mejor método sigue siendo recortar pérdidas ahora para sobrevivir, vender las acciones y dejar que los inversores minoristas se hagan cargo, para minimizar las pérdidas tanto como sea posible. Ejecútenlo. Sí. Podría ser que, sin Simingyu, haciendo el informe de evaluación de mercado para mí. Realmente no tengo forma de navegar en este mercado de capitales. Eso no sucederá. Sin Simingyu. Aún puedo mantener firmemente el puesto de CEO del grupo sí. Lucila, el presidente de Farmacéutica Tencent. Cuarto maestro. ¿Cree que podamos engañar a la familia si esta vez? Wu Yingao, el cuarto hijo de la familia Wu en la capital. Si la matriarca sí aún estuviera aquí, no me atrevería a tocar a la familia sí. Pero ahora, si Chang'ong, presidente del grupo sí, y el CEO, Si Lingwan, son solo dos buenos para nada, siempre y cuando publiquen la información. Dada la personalidad de estos dos buenos para nada, definitivamente reducirán sus pérdidas. Así es. Durante nuestro plan, también descubrimos a un grupo de personas comprando cuando el precio bajaba. Actuaron de forma secreta y cautelosa, adquiriendo solo unos 300 millones en acciones. Tras investigar, parece que son gente de Xiyukin. Es ella. Recuerdo que este fue el legado de la matriarca sí, dejado para la hija mayor de la familia sí, el equipo de Simingyu. Interesante. Pero 300 millones, que se los quede. Estos últimos días, mantengan una vigilancia estrecha sobre el mercado de valores. Una vez que la familia sí reduzca sus pérdidas y salga del mercado, publiquen inmediatamente la noticia del desarrollo exitoso del nuevo fármaco. Eso será interesante. Solo usted podría lograr esto, cuarto maestro. Caballeros, esta reunión se convoca hoy en relación con la directora ejecutiva de nuestro grupo sí, Si Lingwan, respecto al caso de inversión de Farmacéutica Tencent, donde los errores de ejecución condujeron a pérdidas masivas. The film was translated and narrated Se utilizó un by capital total de NVIDIA. 3,2 mil millones, resultando en una pérdida final de 1.780 millones. Si Lingwan, ¿cómo manejaste esto? El dinero de nosotros, los accionistas, no crece en los árboles. Perder casi 2.000 millones en un solo proyecto. Si manejas unos cuantos proyectos más como este, no habremos trabajado para nada durante más de una década. Si Lingwan, en aquel entonces afirmaste que podrías ayudarnos a hacer una fortuna. Ahora eres una decepción absoluta. Estimados tíos, esta inversión fue solo un pequeño accidente. Yo tampoco lo sabía. Justo después de firmar el acuerdo de inversión, se lanzó del edificio. Presidenta. Farmacéutica Tencent ha lanzado un nuevo medicamento. ¿Qué? La actual presidenta de Farmacéutica Tencent, la señora Luxilai, a las 8 de esta mañana, celebró una conferencia de prensa, anunciando ¿Por qué es así? que Farmacéutica Tencent ha desarrollado un nuevo medicamento. Tan pronto como la noticia se hizo pública, las acciones de Farmacéutica Tencent alcanzaron el límite superior en 10 minutos. Los expertos predicen que Farmacéutica Tencent todavía puede alcanzar 10 días más del límite superior. 10, tantos. En realidad hay 10. ¿Quién? ¿Quién es exactamente?
Invertimos en farmacéutica Tencent. Li Ten se suicidó saltando de un edificio. Reducimos nuestras pérdidas y perdimos dinero. Y luego farmacéutica Tencent desarrolló un nuevo medicamento. Y el precio de la acción alcanzó el límite máximo. Presidente, sí. Esta situación no es normal. Nuestro grupo sí. Está siendo manipulado por alguien. Así es. La pérdida de dinero esta vez es secundaria. Ser el objetivo es el verdadero problema. Debemos averiguar quién está detrás de esto. Exactamente. Investiguen. Estoy esperando el día en que dilapides la fortuna de la familia sí. Cuando eso suceda, lanzaré fuegos artificiales en la entrada para celebrarlo. Podría ser que... Si Mingyu supiera desde el principio que había un problema con la farmacéutica Tencent. ¿Cómo terminó todo así? ¿Bajo qué fundamentos? ¿Por qué será que, en los últimos 2 o 3 años, los proyectos que Mingyu evaluó, ninguno resultó en una pérdida? Pero la única vez que lo manejé yo mismo, fui estafado de inmediato y sufrí grandes pérdidas. Bien. Ahora lo sé. Se ha encontrado a la persona que orquestó esto tras bambalinas. Es el cuarto maestro de la familia Wu en la capital, Wu Yingao. Es él. En realidad fue él. Realmente es un dragón feroz cruzando el río. Con un solo movimiento, puso a prueba nuestras capacidades de inmediato. Estamos a punto de ser menospreciados. Wu Yingao claramente nos está atacando abiertamente. Esto es un gran problema. Presidente, sí. Acabo de recibir una invitación de Wu Yingao, de la familia Wu. Dice que quiere invitar a toda la familia del presidente al banquete de esta noche. He oído que todas las familias prominentes de Jiangzhou asistirán. Translated and narrated by M-Media. Este Wu Yingao claramente intenta humillarme deliberadamente. Esto es verdaderamente detestable. Exactamente. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Eso es indignante. Sí, en efecto, es verdaderamente detestable. Tía Qin. ¿Conoces a alguien en el casino clandestino? Por supuesto. En el pueblo urbano, hay un tipo llamado Gu Dongfeng. Busca la manera de que contraiga una montaña de deudas. Cuanto más, mejor. Además, encuentra un grupo de investigadores privados profesionales para vigilar de cerca a cada miembro de la familia Xi, especialmente a Xi Yunyan. The film was Entendido. translated and narrated by M-Media. Señorita, al hacer esto, realmente planea romper los lazos con la familia Xi. Los miembros de la familia sí están ciegos de vista y de corazón. No hay nada a lo que valga la pena aferrarse. Xi Yunyan tiene una especie de habilidad para dejar que otros escuchen sus pensamientos internos. Todos en la familia Xi han sido completamente conquistados por ella. Tía Qin. Si algún día te sientes provocada por sus pensamientos internos, recuerda no creerles. Pensamientos internos. No se preocupe, señorita, con sus trucos insignificantes. No podrá engañarme. ¿Por qué no? Señorita. Busca a alguien para eliminarla. No hace falta. Sus trucos baratos. Guardarlos podría resultar muy útil. El espíritu de la señorita, esta amplitud de miras, ya posee 7 u 8 décimas partes del porte de la difunta matriarca. Parece que la señorita realmente ha madurado. Tía Qin, ya que he decidido que en un mes cortaré los lazos con la familia Xi. Entonces, empezando desde ahora, debo acumular fuerzas en secreto. De lo contrario, cuando llegue el día de heredar las acciones, puede que no tenga la capacidad de salir de este lugar, aunque si Changun carece de capacidad. Cuando se trata de planes y trucos, es bastante hábil. ¿Qué necesita que haga, señorita? Préstame 300 millones. Las ganancias obtenidas después de medio mes las dividiremos al 50%. Señorita, 300 millones parecen mucho, pero sin importar en qué industria se invierta, es difícil ver retornos significativos en medio mes. Las industrias convencionales no funcionarán, pero ganar dinero rápido es posible. Recientemente, en este momento en Jiangzhou, un evento importante va a suceder. Si manejo la operación adecuadamente, 300 millones. Pueden apalancar al menos 2.000 millones en ganancias. 2 días después, el director de la farmacéutica Tencent morirá inesperadamente. Tras su muerte, las acciones de la farmacéutica Tencent caerán en picado. Tía Qin. Al tercer día, contacta a los accionistas minoritarios de la farmacéutica Tencent y simultáneamente absorbe las acciones en poder de los inversores minoristas en el mercado. Al 12º día, simplemente véndelo todo. El jefe de la farmacéutica Tencent morirá. ¿Cómo es posible? Si él muere, no acabaría la farmacéutica Tencent. Aún hay necesidad de comprar cuando el precio está bajo. Tía Qin, solo haz lo que te digo.
La difunta matriarca dijo una vez que la señorita Mingyu es una prodigio. Ahora que ha crecido y se ha vuelto sensata, quizás realmente me dé una sorpresa. Muy bien, procederé como usted indicó. CEO. La oficina de la CEO del grupo sí. Según sus instrucciones, varios planes de inversión ya se han completado, entre ellos, el de la farmacéutica Tencent. Invertimos 1.000 millones. El contrato ya se ha firmado. Si las cosas siguen su curso sin problemas, dentro de este año, podremos obtener retornos considerables. Si Mingyu, ¿de verdad crees que sin ti no puedo ser una buena CEO? Sin ti, solo seré más destacada. CEO, algo va mal. Farmacéutica Tencent está en problemas. A las 4 de la mañana de la pasada noche, Li Ten, presidente de Farmacéutica Tencent, saltó al vacío en un hotel, después de que la información se difundiera esta mañana. Las acciones de Farmacéutica Tencent también han tocado el límite diario de caída. ¿Qué? Nuestros 1.000 millones en fondos ya han sido transferidos. Aún no, pero el contrato ya ha sido firmado. Si incumplimos el contrato, tendremos que pagar 10 veces la indemnización por daños y prejuicios. Además, ya poseemos acciones en la farmacéutica Tencent. Ahora no podemos evitar perder dinero aunque quisiéramos. Mala suerte, dada la situación actual de Farmacéutica Tencent. Si alcanza el límite a la baja unas cuantas veces más, mis 1.000 millones se irán por el desagüe. Directora ejecutiva, esta es la información sobre la esposa de Li Ten, la señora Lucy Lai. Tras el incidente de Li Ten, hay rumores de que se prepara para asumir el cargo de presidenta. Es una graduada destacada del Departamento de Finanzas de la Universidad de Qinghai. El sector habla muy bien de ella. Nuestra inversión no tiene por qué resultar en una pérdida. Esto es una buena noticia. Ahora, mientras alguien dé un paso al frente y estabilice a Farmacéutica Tencent, no solo evitaremos las pérdidas, sino que podremos aprovechar el pánico de los accionistas para buscar una oportunidad de compra a bajo precio y obtener ganancias masivas. Ustedes dos vayan de inmediato y preparen un informe de investigación detallado sobre Lucy Lai. Al mismo tiempo, redacten un informe de viabilidad para una inversión adicional y compra a bajo precio en Farmacéutica Tencent. En media hora. Lo necesito para la reunión de la junta. Sí. Sí. Sí, Mingyu. ¿Crees que obtuve este puesto de presidenta? Gracias a ti. Cuando otros tienen miedo, yo soy codiciosa. Esta vez es mi oportunidad exacta para demostrar mis capacidades. Al mismo tiempo, te humillaré severamente. Está confirmado que Iten se suicidó. Actualmente, el precio de las acciones de Farmacéutica Tencent se ha desplomado. Deberíamos salir del mercado inmediatamente. La señorita realmente hace que sea cada vez más difícil de entender. ¿Cómo pudo predecir con exactitud que Li Ten moriría? La matriarca ha pasado años cuidando cuidadosamente a la señorita. Finalmente ha dado sus frutos. Proceda de acuerdo con el plan de la señorita. Solo invierta 300 millones. No debemos excedernos en absoluto. Entendido. Señorita. La señorita piensa exactamente lo mismo que usted. La familia sí ya ha establecido un fondo de capital privado. Bien, procede según lo planeado. Ah, por cierto, tía Qin. Aún recuerdas a Gu Dongfeng, ¿verdad? El tiempo casi se ha agotado. Prepárate para cobrar la deuda. Esta sí Yunyan, ya que se prepara para alborotar las cosas. Entonces nosotras, naturalmente debemos ayudarla a condimentar la situación como es debido. Casa de Guyun. Gu Dongfeng, el dinero que me debes. ¿Cuándo vas a pagármelo? Jefe. ¿No dijo que no tenía que apresurarme a pagar? Cuando yo te diga que pagues, es cuando debes pagar. Jefe. Frecuento su negocio todos los días. Una vez que me recupere, definitivamente le pagaré. Deja de decir tonterías. Pagar las deudas es lo natural y correcto. Si no tienes el dinero para pagar, te cortaré las extremidades. Jefe, no tengo dinero ahora mismo, entiende. Definitivamente pagaré cuando tenga dinero. Maldita sea, te atreviste a pedir dinero prestado cuando no tenías nada. Creo que buscas la muerte. Denle una paliza. Jefe, no me golpee. Ayuda. Deténganse. Jefe, esto. Chalyun, salva rápido a papá. Por favor, señorita Mingyu, ayúdeme a pagar esta deuda. De lo contrario, me matarán a golpes hoy. ¿Cómo te endeudaste de nuevo? No te dije que dejaras de apostar. Lo siento, Chalyun. Nunca volveré a apostar la próxima vez, pero esta vez debes ayudar a papá. Las palabras de un apostador no son de fiar. Sin embargo, debo aprovechar este momento para maximizar la calificación de favorabilidad de Guyun. Más tarde haré que alguien lo atropelle y lo mate. El sistema podrá entonces absorber una gran cantidad de suerte. Entonces ya no tendré que preocuparme más. ¿Cuánto dinero debe? Lo pagaré yo. Tú pagas, puedes permitirte pagar. Nos debe 100 Milan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser tanto? Esto es usura. Es ilegal. Lo crean o no. Llamaré a la policía y haré que los arresten. Está escrito claramente en blanco y negro en el pagaré, además de la firma personal del viejo. Si no tienes dinero para pagar, entonces lárgate, intentando actuar como una mujer rica conmigo. Cállate. Yunyan es la hija mayor de la familia, sí.
Ustedes, un montón de snobs que menosprecian a los demás. 100 millones. Podemos permitirnos 10 veces 100 millones. Es solo dinero, ¿a quién le importa? Anfitriona. El índice de favorabilidad de Guyun está a punto de llegar al máximo, siempre y cuando el plan salga sin problemas. Una vez que el valor de favorabilidad alcance 100, podremos absorber una gran cantidad de suerte. Bien. Pagaré esta deuda por él. $100 millones de yuanes han sido acreditados a la cuenta. Nada mal. Ya que los 100 millones han sido acreditados, entonces la deuda está saldada. Viejo Gu, venga a visitarnos Ejido en el futuro. Vámonos. Hermanos, retírense. No volveré a apostar nunca más. Yunyan. Es bueno que estuvieras aquí esta vez. No es nada, mientras pueda ayudar al hermano Yun. 100 millones. No es nada para mí. Yunyan. Lo sabía. Eres igual que yo. Alguien que considera el dinero como suciedad. A diferencia de esa Simingyu. Ese tipo de snob. Ya que el asunto está resuelto. Volvamos primero a la escuela. En cuanto a Guyun, se han hecho los arreglos necesarios para el conductor. Lo encontré. Todo está listo. Si Yunyan quiere esperar hasta que la favorabilidad de Guyun llegue a 100 para cambiar el destino de la familia sí, entonces definitivamente no lo permitiré. Señorita, el conductor definitivamente no golpeará a la persona equivocada. Si Yunyan, estos días, ha traído algunos beneficios a la familia sí, pero toda la familia sí es un grupo de sanguijuelas que solo se alimentan de sangre. Una vez que si Yunyan comience a exigir cosas, ese grupo de personas en la familia sí verá cómo su favorabilidad hacia ella disminuye inevitablemente, lo cual afectará su fortuna. En su vida anterior, ella confió en este método para apoderarse de mi fortuna. En esta vida, haré lo contrario. Haré que tenga otro accidente automovilístico para consumir una gran cantidad de su fortuna. Quiero que, en su momento de mayor triunfo, sufra una derrota absoluta. Shai-yun. En el futuro, debes tratar adecuadamente a la señorita Yunyan. Ella es mucho mejor que esa Simingyu. Por supuesto. Vamos. Guyun. Por esta pequeña parte de tu fortuna, he dado todo lo que tenía. Estos son 100 millones. No te atrevas a decepcionarme. Hermano Guyun, ten cuidado. Yunyan, Yunyan, ¿por qué estoy en casa? Yunyan. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? En el futuro no debes ir sola a ese tipo de lugar de nuevo. Es demasiado peligroso. ¿Por qué fui yo quien tuvo el accidente de coche? Entonces, ¿por qué estoy perfectamente bien? Mamá, ese chico que estaba conmigo, ¿cómo está? En un momento como este, sigues preocupándote por esa persona. Tu padre ya ha investigado. Esos 100 millones que querías fueron entregados a su padre apostador para pagar sus deudas. Mamá te lo está diciendo. Mamá prohíbe terminantemente que tú y esta clase de persona tengan más contacto. Está bien, el asunto ya terminó. Yunyan, mientras estabas inconsciente, papá ya terminó de tramitar el fondo de capital privado, todos los procedimientos para el fondo de capital privado, y recaudó 70.000 millones, todo lo cual será controlado por ti. Anfitriona, por favor, tome nota. Para que este sistema le permitiera sobrevivir al accidente automovilístico, se utilizó una gran cantidad de fortuna. Actualmente, su fortuna ha quedado reducida a cero. 70.000 millones. Me temo que no podré manejarlo todo. ¿Qué tal si posponemos el plan por un tiempo? ¿Posponer qué? En este momento todos los magnates se están peleando y rogándonos para invertir. Este es el momento perfecto para ganar dinero. Exactamente. Tal vez al aprovechar esta oportunidad, nuestra familia sí puede alcanzar nuevas alturas. Yunyan, no tienes de qué preocuparte. Nuestra empresa ha contratado a un equipo financiero profesional. Junto con tu suerte, definitivamente no habrá ningún problema. Aunque ahora haya perdido mi fortuna. Actualmente estamos en un mercado alcista importante en la bolsa, con un equipo financiero profesional gestionándolo. Debería estar bien. Muy bien, entonces me esforzaré al máximo. Me esforzaré por hacer que el grupo sea más grande y fuerte, y no decepcionar a mamá, papá o mi hermano mayor. Maravilloso, verdaderamente eres mi buena hija. Eres mucho más fuerte que esta malagradecida. Sí.
Has estado acostada tanto tiempo que debes tener hambre. Vamos a comer primero. Mamá le pidió a la tía Wang que te preparara tu favorito, gachas de marisco. Vamos, vamos. Maleducada despreciable. ¿Quién te pidió que comieras? Este gran banquete es específicamente para celebrar que mi hija hizo contribuciones al grupo. El festín preparado. Eres digna de comerlo. Si tu hija es una fracasada, The film was ¿qué clase de contribución podría translated ser? and narrated ¿Qué sabes tú? by M Media. El departamento de finanzas de nuestro grupo sí, ya se ha hecho un nombre. Poseemos acciones valoradas en más de 70.000 millones. Este es el verdadero porte de la señorita mayor de la familia, sí. No es algo con lo que puedas compararte. Departamento de Finanzas. ¿De verdad crees que si Yunyan puede manejar el mercado financiero? No te sitúes demasiado alto. No sea que la caída sea peor. Sí, Mingyu. Simplemente estás celosa. Yunyan controla 70.000 millones en capital. Puedes hacer eso. Mingyu. Te aconsejo que recapacites antes de que sea demasiado tarde. Después de todo somos familia. Así que no hay necesidad de tensar tanto las cosas. Una hija como esta, si ocasionalmente causa problemas, quizás alguien la tolere. Pero si van demasiado lejos, solo causarán molestias. Exactamente. Sí, Mingyu. Puedo darte una oportunidad, siempre y cuando ahora te arrodilles ante nosotros y admitas tu error, y cedas incondicionalmente tus acciones. Puedo reconocerte como mi hija otra vez. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. ¿En realidad no crees que, por ganar un poco de dinero, todo saldrá siempre sobre ruedas, o sí? Ser tan inútil. Y aún así atreverse a incursionar en el mercado de valores y las finanzas. Parece que debería comprar más fuegos artificiales para celebrar la bancarrota de tu familia. Tú. Papá, no te enfades. Mi hermana solo me menosprecia. Si realmente le molesta, en el peor de los casos, renunciaré a mi puesto como vicepresidenta de la empresa. Yunyan, no hagas caso a esta persona. Siempre serás mi hija biológica. Yunyan, eres simplemente demasiado amable. A diferencia de ciertas personas que son completamente maliciosas. Ustedes tienen tiempo para mirarme con furia. ¿Por qué no piensan en una solución para lidiar con el problema que se avecina? Sí, Mingyu, ¿qué quieres decir? Quedan 4 horas y media. El mercado de valores de Yigu está a punto de desplomarse hasta que se active el interruptor de circuito. Lo que quiero decir es que ustedes están condenados. The Esta film was persona. translated and ¿Es cierto o narrated falso by lo que ella está M-Media. diciendo? Una vez que el mercado de valores de Yigu se desplome, afectará inevitablemente al mercado financiero global. Los 70.000 millones de fondos de nuestra familia se acaban de entrar al mercado. Absolutamente no podemos tener un incidente en este momento. Lin Wan, investiga rápidamente si el mercado de valores de Yigu realmente tiene alguna fluctuación. No sucederá nada. Papá, esto es malo. La Reserva Federal va a subir las tasas de interés. ¿Qué? ¿La Reserva Federal subiendo las tasas de interés? Esto significa que habrá una tormenta financiera. Nuestra familia sí, acaba de volcar 70.000 millones en el mercado. Imposible. Esto es imposible. Sí, Mingyu. ¿Acaso conspiraste contra mí? ¿Acaso conspiré contra ustedes? Fui yo quien los obligó a invertir dinero en el mercado de valores. ¿O fui yo quien los obligó a traer ostentosamente a varios individuos adinerados para que invirtieran? Solo saben buscar excusas para sus propios fracasos. Inútiles. Bestia. Bestia. Claramente sabías que iba a ocurrir una caída del mercado de valores, y aún así nos viste saltar directamente hacia ella. Tú. ¿Cómo puede ser tu corazón tan vicioso? Te lo digo. No necesitas cortar lazos conmigo. No tengo una hija como tú. Lárgate, lárgate. Esposo. En un momento como este. No tiene sentido que digan tales cosas, ¿verdad? No creerán que todavía los considero familia, ¿o sí? Entonces, Mingyu realmente ha cortado todos los lazos emocionales, y ya no nos considera sus padres. Realmente se ha rendido conmigo. Sí, Mingyu. ¿Cómo te atreves? Somos tus padres biológicos. Señora, sí. Deje de pretender ser una madre amorosa en este momento. Piense detenidamente en cómo enfrentar la crisis que se avecina. Si estos 70.000 millones desaparecen, la familia sí. Probablemente esté acabada, ¿verdad? Lin Wan, la caída bursátil de Yigu tardará en afectar a las acciones A. Todavía tenemos una oportunidad de retirarnos. Rápidamente, contacta al personal del Departamento de Finanzas y haz que todos los fondos restantes sean retirados. Bien, Absolutamente no debemos dejar que esta mujer se ría de nosotros. de acuerdo. Iré a encargarme de eso ahora. Date prisa, esposa, ve.
Tía Kim, ¿cómo está la situación? Señorita, todo está procediendo según su plan. Sus 2.000 millones utilizados para vender en corto acciones estadounidenses ya se han convertido en 20.000 millones de dólares. La empresa ya ha sido registrada. Además, siguiendo sus instrucciones, compré el edificio Jiangzhou. Ya ha sido renombrado como edificio Tianyuan. Bien, muy bien. Departamento de Finanzas del Grupo Sí. ¿Cómo va todo? ¿Cuánto capital se ha vendido? No se puede vender. Definitivamente no se puede vender. Esto es un desplome del mercado de valores. Es un desplome bursátil masivo y súper grave. Todos ustedes, durante la entrevista, no eran graduados de Harvard o poseedores de experiencia laboral en Wall Street. ¿Cómo es que, ahora, al encontrar un asunto tan pequeño, ya están indefensos? Presidente, esto es un desplome del mercado de valores. Un desplome bursátil masivo que afecta a las finanzas globales. Muchos países están indefensos. ¿Cómo podemos manejarlo unos pocos comerciantes? No quiero escuchar sus tonterías. Solo quiero saber. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Presidente, y mucho menos nosotros. Incluso si un inmortal viniera, no habría solución. Ante el desplome del mercado bursátil, casi todas las empresas sufrirán al menos 5 caídas consecutivas al límite, nuestros 70.000 millones. Cuando termine el desplome del mercado, como máximo solo quedará una décima parte. Se acabó. Todo se acabó. ¿Será posible que realmente no haya ninguna solución? Podría ser que ¿De verdad crees que si Yunyan, esa idiota, puede manipular el mercado financiero? Mingyu tenía razón. Tonterías. ¿Cómo va a ser eso posible? Esa desagradecida simplemente tuvo suerte. Presidente, directora, esto es terrible. Han llegado personas de todas las familias poderosas de Jiangzhou. Están bloqueando la entrada afuera, gritando que quieren verla. También exigen que nuestra empresa les dé una explicación. Esposo, Papá, no te agites. Este desplome del mercado bursátil ha sido demasiado repentino. Ellos tampoco tienen ninguna solución. Iré a buscarlos. Me presentaré ante ellos como un subordinado. Presumiblemente, no me pondrán las cosas demasiado difíciles. papá, hermano mayor, déjame ir a mí en su lugar. Es mi culpa, incluso si recibo severas reprimendas de los estimados tíos y ancianos. No puedo dejar que papá y mi hermano mayor sufran. Yunyan. Yunyan. No se te puede culpar por algo así. Si hay alguien a quien culpar, es a Mingyu. Esa hija rebelde. Por no habernoslo dicho antes. No te preocupes. Dejaré de lado mi orgullo y me disculparé con ellos. Y cederé las acciones del proyecto de la empresa. Este asunto todavía puede resolverse. No te preocupes, hija. Todo está bien. ¿Qué deberíamos hacer? Papá, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Por qué la empresa se declaró en quiebra de repente? Es cierto. Hace apenas unos días escuché que las inversiones de la empresa habían ganado cientos de miles de millones. ¿Por qué se declaró en quiebra hoy de repente? Y hasta los bienes fueron compensados a otros. Segundo hermano, tercer hermano, todo es culpa mía. Fue mi error operativo. No logré detectar el desplome de la bolsa, lo que llevó a la quiebra de la empresa. Todo es culpa mía. No soy una buena persona, he agraviado a todos. Pero no podría haber previsto el desplome de la bolsa. Claramente mi hermana sabía desde el principio que el desplome de la bolsa ocurriría, pero observó cómo nuestra familia se iba a la quiebra. Pero, ¿cómo puedo decir tales cosas a mamá y papá, y a mis hermanos? Ese es así Mingyu otra vez. ¿Dónde está? Debo matarla a golpes. Mingyu solía ser también educada. ¿Cómo pudo haber sabido sobre el desplome del mercado y no habernoslo dicho? Dejen de discutir. Incluso si nuestra familia si se declara en bancarrota, creo que todavía tenemos una forma de salir adelante. Mamá y papá, se han enterado. Mingyu acaba de fundar un grupo valorado en miles de millones de dólares. También compró el edificio Jiangzhou para establecer su sede. ¿Qué has dicho? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Acaso la matriarca se lo dejó a ella? Según la información que he recibido, antes de este desplome bursátil, ella apostó en corto contra acciones estadounidenses y obtuvo una ganancia neta de 20.000 millones de dólares. Ahora todos afuera dicen que ella es la verdadera diosa del mercado de valores. Papá, de verdad la malinterpretamos. Ahora todos afuera dicen que estábamos ciegos, mimando a la hija falsa y alejando a la verdadera. Si en aquel entonces no hubiéramos favorecido a Yunyan, Mingyu no nos habría tratado de esta manera. Estás diciendo tonterías. Si hay alguien culpable, es culpa de Mingyu. Si tan solo tuviera una fracción de la obediencia de Yunyan, yo no estaría así. Mi mayor arrepentimiento en esta vida es haberla dado a luz. Papá, obediencia. ¿De qué sirve la obediencia? Puede que Yunyan sea obediente de palabra, pero es una inútil para nuestra familia. Al contrario, hasta nos ha tendido una trampa. Yunyan es muy obediente.
Pero Mingyu también era muy sensata antes. Toda nuestra familia era apreciada por ella. Nosotros fuimos quienes no la valoramos. Por eso ahora, Desde que Yunyan entró a nuestra familia, no hemos parado de atacar a Mingyu. Es cierto. Mingyu solía ser claramente muy buena con nosotros. Cállate. Cállate. Ustedes. Papá, papá. Papá, papá. esposo, 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 papá, esposo, Papá. Mingyu. Mingyu. Date prisa y ponle una inyección a tu padre. Salva a tu padre. Esposo, esposo. El presidente sí se desmayó. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Sin embargo, si necesitan una línea directa con el crematorio, puedo ayudarlos a contactarlos. Mingyu. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Él es tu padre. ¿Cómo puedes quedarte ahí sin hacer nada? Él no se lo merece. Sí, Mingyu. No me importa cuánto resentimiento guardaras antes. En un momento como este, podría ser sensata. Mingyu. No sabes acupuntura. Aplícale rápidamente una aguja de acupuntura a papá primero. Mingyu. No adorabas tú a tu buena hermana. No dijiste que yo era una hija desobediente. Entonces deja que venga ella. Deja que use su dedo de oro. Y a ver si puede despertar al presidente, sí. En aquel entonces, ella usó su voz interior y su dedo de oro para señalarme y difamarme en todo momento. No supiste distinguir el bien del mal y decidiste creerle a ella. Así que ahora, el presidente sí se ha desplomado. Ella no puede quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? The film was translated and narrated by Así que M. fuiste tú. Media. Fuiste tú. Quien constantemente usó tu voz interior para sembrar discordia entre nosotros y Mingyu. Eres una verdadera malvada. Devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija. Mamá. Devuélveme a mi hija. Fuiste tú quien me hizo malinterpretar a Mingyu. Y provocaste que Mingyu nos odiara. Sí, Yunyan. Así que fuiste tú. La mujer con corazón de víboras y escorpiones. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? No me pegues. No me pegues. No me pegues más. Mamá. Mamá. Hermano mayor. Segundo hermano. Tercer hermano. Dejad de pegarme. Tú eres la responsable de que perdiera a mi hermana. Darte un golpe. Ojalá pudiera matarte. Sí. Yo hice todo. Pero, ¿acaso creen que ustedes son buenas personas? Solo transmití casualmente un pensamiento interno, y trataron a su propia hermana biológica, como a una criminal, golpeándola y regañándola constantemente. Que hayan caído en este estado hoy es enteramente culpa suya. ¿Creen que aman tanto a Mingyu? Equivocado. Solo estaban celosos del amor que la matriarca sí sentía por ella. Ahora se dan la vuelta y me culpan a mí. Ustedes The film was y todos translated ustedes and narrated by M. son unos despreciables. Despreciable. No, eso no es verdad. No es verdad. Es todo culpa tuya. Es todo culpa tuya. Es todo culpa tuya. Mamá. Lleven rápido a mamá y papá al hospital. Papá. 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 Despierta. Despierta. La entrada del edificio Tianguan. Bien. Bien, felicidades. Felicidades por la inauguración. Felicidades. Bien. Felicidades. Señorita, la matriarca tenía razón en aquel entonces. Usted es verdaderamente una genio enviada del cielo, en solo un mes. De la nada. Usted creó un grupo que vale decenas de miles de millones.
El espíritu de la matriarca en el cielo seguramente debe sentirse reconfortado. Tía Kim. La abuela me enseñó. A diferencia de esos idiotas de la familia sí, que solo saben pelear entre ellos. Esos idiotas de la familia sí, están verdaderamente ciegos de vista y corazón. No amaron a su hija biológica, sino a su hija adoptiva. Ahora, finalmente han recibido su retribución. La familia sí se declaró en bancarrota. Ese Si Changong sufrió un ataque al corazón. El tratamiento se retrasó. Él todavía está acostado en la sala de emergencias ahora. Estimo que no se puede hacer nada para salvarlo. En cuanto a Wang Lin, sufre de migrañas, tiene los vasos sanguíneos obstruidos, y ahora está completamente paralizada. Si Lin Yuan y los otros dos están en una situación terrible. Se dice que tras la bancarrota, ni siquiera pueden encontrar trabajo. ¿No son estos los 3 hijos de la familia Sí, que tienen el cerebro lleno de agua? Solían ser considerados jóvenes maestros, apuestos y elegantes. ¿Cómo es que terminaron así ahora? Estos 3 adoraban a su hermana adoptiva, pero trataron a su propia hermana biológica, con crueldad en todos los sentidos. Esto es un castigo. Mingyu, sé que me equivoqué. Fuimos nosotros quienes te tratamos mal antes. Tu hermano mayor te pide disculpas. Por favor, perdóname. Mingyu. El segundo hermano también sabe que se equivocó. Mientras puedas perdonarnos, cualquier cosa que nos pidas, la haremos. Mingyu. Mamá y papá están ambos acostados en la cama del hospital. Ahora solo quedamos nosotros en la familia. Sí, debemos unirnos. No sabes que te equivocaste. Solo sabes que estás a punto de morir de hambre. Si mal no recuerdo, ya deberíamos haber cortado lazos. Si quieres buscar a una hermana, deberías ir a buscar a Si Yunyan. ¿Por qué vienes a mí? Mingyu. Realmente sabemos que nos equivocamos. También fuimos instigados por esa víbora. Sí, Yunyan, nosotros también somos víctimas. Es cierto. The film was translated and narrated by M Media. Mingyu. Sé que cualquier cosa que digamos ahora, no lo creerás. Pero sinceramente sabemos que nos equivocamos. Nos arrodillaremos ante ti, solo pidiéndote que nos perdones. Sí, Mingyu. Todos nos estamos arrodillando ante ti. Por favor, solo perdónanos. ¿Acaso arrodillarse es algo admirable? Arrodillarte solo hará que te desprecie aún más. Por favor, vete. Ya no tenemos ninguna relación. Pero yo. Caballeros. Por favor, váyanse. Mingyu. Mingyu, ¿cómo voy a vivir sin ti? Se lo tienen bien merecido, totalmente merecido. Nosotros fuimos los que cometimos el error. Si Yunyan tenía razón. No es solo su problema. Es también porque sentíamos celos de Mingyu. Pero nos dimos cuenta demasiado tarde. Incluso si quisiéramos compensarlo, ya no queda ninguna oportunidad. No. No debería ser así. Soy la hija mayor de la familia Sí. Tengo un sistema. Tengo una riqueza y gloria infinitas para disfrutar. Advertencia. Suerte completamente agotada. Energía del sistema insuficiente. Desvinculación inminente. No te desvincules. Soy la anfitriona. Te ordeno que te quedes. Procedimiento de desvinculación iniciado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señorita. Si Yunyan parece haber enloquecido. Vagando por los barrios bajos. Si Lin Yuan y sus 2 compañeros, amontonados en una habitación subterránea, dependiendo de trabajos ocasionales para sobrevivir. Señorita. Esta gente obtuvo lo que merecía. Se lo buscaron ellos mismos. No necesita sentirse culpable. Ellos fueron quienes me hicieron daño. ¿Por qué debería sentirme culpable? Todos deben ser responsables de sus propios actos y pagar el precio.
Vámonos, tía Kim. La oficina del CEO del grupo Tianwan. And narrated by M. Media. Señorita, este es el proyecto de cooperación con el Grupo E, sobre el desarrollo de la zona de alta tecnología. Mira, abuela. He forjado mi propio camino. Ya no estoy atada a la hipocresía de antes. Mi futuro está bajo mi propio control.